Una vez conocido el hecho imponible del impuesto sobre el valor añadido, como en todos los impuestos, es preciso conocer dentro de los elementos esenciales del tributo la cuantificación de ese hecho imponible. La cuantificación del hecho imponible, que es la base imponible, está prevista en los artículos del 78 al 81 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y es de capital importancia porque el IVA es un impuesto vivo, de tal forma que depende de cuál sea la actividad empresarial el cómo se determine la base imponible. Quiero decir que la base imponible a priori estará determinada por todos los elementos que constituyan la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto, pero posteriormente o simultáneamente a la entrega del bien o la prestación de servicios se pueden producir circunstancias que puedan modificar la base imponible. Por esto es importante, por una parte, conocer cuáles son los elementos que constituyen la base imponible, no solo desde el punto de vista de la contraprestación, sino que todos aquellos elementos que pueden afectar a la constitución de la base imponible es preciso conocerlos. Pero además, si posteriormente a la entrega de bienes se produce alguna alteración, como puede ser la devolución de envases o los descuentos posteriores a la entrega del bien, es necesario saber que se puede modificar esa base imponible del impuesto. Como decíamos en algún momento, el impuesto es un impuesto instantáneo, por lo tanto se devenga en el momento en el que se produce la entrega de bienes o la prestación de servicios. Pero se pueden producir infinidad de circunstancias que modifican la realidad cuantitativa que se ha producido en el momento en el que se realizó la entrega de bienes. Por eso es preciso que la ley determine cuáles son las circunstancias que pueden dar lugar a modificaciones de esa base imponible. Así que, en principio, la base imponible está constituida por la totalidad de la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto. Evidentemente, es necesario que la operación esté sujeta al impuesto y, por lo tanto, que sea una operación en la que medie contraprestación. Esa contraprestación puede ser la entrega de una cantidad de dinero o la entrega de cualquier otro bien como consecuencia de una permuta. En cualquier caso, se incluyen no solo el importe de la contraprestación que se haya realizado en esa entrega de bienes, sino todos los gastos relacionados con esa contraprestación. Gastos relacionados con comisiones, portes, transportes, seguros, primas por prestaciones anticipadas, cualquier crédito efectivo a favor de quien se realice la entrega. Por lo tanto, son operaciones o son elementos que están directamente relacionados con la contraprestación. Pero en ningún caso se incluirán los intereses como consecuencia del aplazamiento del pago de ese bien, puesto que todas las operaciones financieras están exentas e indudablemente las operaciones financieras o los intereses devengados como consecuencia del aplazamiento de la entrega del bien es una operación financiera y nada tiene que ver con la entrega de bienes per se. Se incluyen también en la base imponible las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto, cuando se determine con anterioridad a la realización de la operación. Se incluyen también como mayor coste de adquisición los tributos y gravámenes, excepto el propio IVA, puesto que el IVA no es un mayor coste de adquisición, ni el impuesto especial de determinados medios de transporte. El resto de tributos, gravámenes que recaigan sobre esa contraprestación y que estén directamente relacionados con la contraprestación serán un mayor precio de adquisición y por lo tanto formarán parte de la base imponible. De la misma forma que lo hacen el importe de los envases y embalajes, como mayor coste de adquisición de esa entrega. Las percepciones referidas con arreglo a derecho por el obligado para efectuar la prestación de los servicios también se incluirán dentro de la base imponible, así como el importe de las deudas asumidas por el destinatario para las operaciones sujetas. Una vez que está determinado el importe de la contraprestación o lo que se entiende en términos generales como contraprestación que formará parte de la base imponible, es necesario referirse a todos aquellos elementos que se excluyen de la base imponible. Se excluirán de la base imponible las indemnizaciones que por su naturaleza o por su función no constituyan parte de la contraprestación o de la compensación de las entregas de bienes, es decir, indemnizaciones que sean de otra índole completamente distinta a la prestación de servicios o a la entrega de bienes. Los descuentos y bonificaciones concedidos previa o simultáneamente a la realización de la operación. Esto quiere decir que el descuento o la bonificación que se ha concedido de forma previa o simultánea a la entrega de bienes será un concepto que se minorará de la base imponible, es decir, será una menor base imponible, puesto que la contraprestación irá minorada en ese importe del descuento o de la bonificación.
Tampoco se incluirán las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente, los conocidos como suplidos, por la sencilla razón de que no es un importe de una contraprestación. El suplido es una cantidad que se adelanta por parte de la persona que entrega el bien por cuenta del cliente, pero que después se repercutirá al cliente, por lo tanto no forma parte de la base imponible. En términos generales, se incluyen dentro del concepto de contraprestación todos aquellos elementos que en positivo o en negativo forman parte de la contraprestación y que forman parte de la contraprestación en términos netamente mercantiles. Me refiero a netamente mercantiles en el sentido de que todos aquellos intereses y gastos de carácter financiero en los que se incurra como consecuencia de una falta de liquidez por parte de la persona que entrega el bien o realiza la prestación de servicios, no se incluirá dentro de la base imponible, porque la base imponible está constituida única y exclusivamente por aquellos elementos que son netamente mercantiles. Como decía al principio, las entregas de bienes en el ámbito mercantil son tan ricas como la propia actividad mercantil, de tal forma que se puede producir circunstancias en las que se obliguen a modificar la base imponible como consecuencia de que se hayan producido nuevas circunstancias en esas entregas de bienes o prestaciones de servicios. El artículo 80 establece cuáles son los criterios o cuáles son las circunstancias en las que se puede producir una modificación de la base imponible. Si una vez que se ha producido la entrega de bienes aparecen circunstancias nuevas en las que es necesario modificar la base imponible porque el importe final de la contraprestación es distinto al que inicialmente estaba previsto, se modifica la base imponible y en el trimestre siguiente, si es que la liquidación del IVA es trimestral, o en el mes siguiente, si la empresa está obligada a realizar liquidaciones mensuales, se producirá una modificación de esa base imponible. ¿Cuándo se produce la modificación de base imponible? Se puede producir una modificación de base imponible cuando se devuelvan los envases o embalajes, evidentemente. En unas entregas de bienes que se incluyan envases o embalajes susceptibles de devolución, si se produce esa devolución de envases y embalajes, se producirá una modificación de la base imponible. Cuando se otorguen descuentos o bonificaciones posteriores a la realización de la entrega de bienes, decíamos que no se incluyen los descuentos, por ejemplo, descuentos por pronto pago, que son conocidos en el momento en el que se realiza la entrega de bienes. Pero si ese descuento o bonificación, como puede ser un rappel, se produce con posterioridad a la entrega de bienes, es evidente que ese rappel, ese descuento o esa bonificación, lo que producirá será una modificación, una alteración de la base imponible, puesto que el precio final se ha visto alterado como consecuencia de ese rappel. Se puede producir también una modificación de la base imponible como consecuencia de una resolución firme, judicial o administrativa, que dé lugar a una alteración del precio final de la base imponible, o cuando el importe de la contraprestación no resulte conocido en el momento del devengo, sencillamente porque como consecuencia de las circunstancias que sean adicionales a la entrega del bien no permitan conocer el precio final de esa entrega. Por lo tanto, en ese caso también se producirá una modificación de la base imponible. La modificación de la base imponible puede ser al alza o a la baja, pero se reducirá la base imponible en aquellas circunstancias cuando el destinatario de la operación no haya hecho efectivo el pago o se dicte un auto de declaración de concurso, o cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas total o parcialmente sean incobrables. Es decir, en aquellas circunstancias en las que yo he realizado una entrega de bienes, el cliente no me ha pagado y he realizado el ingreso de las cuotas de IVA, evidentemente esas cuotas de IVA se reducirán como consecuencia de esa circunstancia de insolvencia, ¿no? de no haber, como consecuencia de que el cliente no ha pagado la contraprestación debida. Tendrán la calificación para que esa modificación de la base imponible se produzca, sea una realidad, sea efectiva. Es necesario que el crédito esté tipificado como un crédito incobrable. Y para que el crédito sea incobrable, para que tenga la calificación de crédito incobrable, es necesario que haya transcurrido un año desde que se haya producido el devengo del impuesto, que se haya reflejado en los libros registros de IVA por parte del empresario, que el destinatario actúe en su condición de empresario o profesional, o que el importe del crédito incobrable sea superior a 300 euros. Que el sujeto pasivo haya instado a su cobro mediante una reclamación judicial o un requerimiento notarial. En estas circunstancias en las que se produzcan todos estos puntos, se podrá calificar el crédito como incobrable, y calificado el crédito como incobrable se podrá reducir la base imponible del IVA.
Las modificaciones de las bases imponibles deberán realizarse en el plazo de 3 meses, en los 3 meses siguientes a la finalización del periodo de 1 año desde que ha transcurrido el crédito incobrable. Por lo tanto, en estos casos, en los casos en los que el cliente incurre en una circunstancia de mora, se producirá una reducción una modificación de la base imponible que dé lugar a una reducción de la base imponible. Por lo tanto, como cierre a este apartado, la base imponible en principio está configurada por todos aquellos elementos que constituyen la entrega del bien, al alza o a la baja, es decir, todo aquello que suponga un mayor coste de adquisición o todo aquello que suponga un menor coste de adquisición en el momento en el que se produce el devengo del impuesto, en el momento en el que se produce la entrega de bien o la prestación de servicios, pero si surgen circunstancias posteriores a la entrega del bien o la prestación de servicios, se producirá la modificación de la base imponible. Y se producirá la modificación de la base imponible tanto al alza como a la baja, como consecuencia de un mayor coste de adquisición o la aparición, por ejemplo, de un descuento, y por supuesto se producirá una modificación de la base imponible a la baja en el caso de los créditos incobrables.